Bueno, ahí estamos entonces y arrancamos porque nos lleva ahí unos minutitos la presentación mientras el resto de las personas se va conectando. Les damos oficialmente la bienvenida a este a este conversatorio o ciclo de capacitaciones abiertas a la comunidad. Este ciclo de capacitaciones se llama Cómo acompañar niños y niñas que padecen violencias, prácticas que promueven vínculos saludables en las instituciones, y este es el primer encuentro que vamos a tener con ustedes para contarles un poco, para quienes no conozcan YELADEINU. Digamos, YELADEINU es la organización que nos posibilita tener este encuentro en el día de hoy de manera gratuita. YELADEINU es un programa de la comunidad judía argentina creado con el fin de promover, proteger y restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y aprovechando la oportunidad y el inicio, voy a volver a si hay alguien ahí que está con el celular y no está muteado o muteada, que por favor se mute. Para nosotras es bastante incómodo. ¿Te hizo firmar, Guaja? Las Sí, me hace personas, firmar, no sé para qué. porque es un poco brusco, pero bueno, ahí es cuando vamos pudiendo lo hacemos. Pero si se pueden silenciar, es genial, porque interrumpe mucho ahí la conversación. Yo lo estoy haciendo, pero les pido porfa que estén atentos, atentas a mutear los micrófonos, y ya que están ahí con el celu o con la compu muteándose, aprovechar para agarrar el celular, si tienen Instagram, poder seguir a las redes sociales. En Instagram es yeladeinu.web, ahí se van a ir enterando como de las distintas capacitaciones, programas y acciones que lleva a cabo YELADEINU. Para cumplir con este objetivo que les acercábamos, YELADEINU implementa distintos programas sociales, educativos, y entre ellos implementa el programa que se llama Promoción de Derechos y Prevención de Maltrato Infantil, que coordinamos junto a Celeste Almirón. Celeste Almirón es trabajadora social, yo soy Tani Onickman y soy psicopedagoga, y el objetivo de este programa tiene que ver con propiciar espacios de reflexión e intercambio que permitan generar condiciones para que niños, niñas, jóvenes crezcan en contextos saludables, donde se promocionen sus derechos y se creen pautas de cuidado, previniendo todo tipo de violencia. O sea, en el marco de este programa es que se llevan a cabo estos conversatorios abiertos. Ahí sigo muteando gente, así que porfa, recuerden si pueden ir muteándose. Les contamos así brevemente qué es lo que hacemos en este programa. Ofrecemos estos ciclos de capacitaciones o conversatorios abiertos a la comunidad, pero estas mismas capacitaciones que van a transitar ustedes durante el mes de febrero y marzo, también lo hacemos en capacitaciones cerradas para organizaciones, para clubes o para escuelas. Así que si alguien pertenece a alguna organización, institución educativa o club y tienen ganas de que repliquemos estos encuentros en el marco de su organización, que ahí se genera como más intercambio e intimidad sobre la práctica, nos mandan mail y podemos coordinar una. Ahí a la gente que se va sumando, volver a pedirles que porfa muten, que se muteen, que cierren los micrófonos. Entonces tenemos el programa tiene estas capacitaciones abiertas a la comunidad, capacitaciones para instituciones. En estas capacitaciones también ofrecemos espacios de trabajo para pensar en la planificación de talleres para familias, niños, niñas o jóvenes, más ahí como un espacio de trabajo. También ofrecemos espacios de asesoramiento para el acompañamiento a organizaciones con niños y niñas, adolescentes y sus referentes de cuidado, ¿no? Como situaciones más que tienen que ver con dinámicas del aula, con preguntas que tienen respecto al acompañamiento de alguna familia. Tenemos una página web que está ahí abajo, que es www.yeladeinu.org.ar/pp de promoción y prevención. Y también a través de la web nos pueden solicitar, igual lo van a poder hacer también al final de esta capacitación, estas guías de actuación. Son unas guías de actuación que armamos junto a Celeste en YELADEINU, que son recomendaciones para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, y un poco ahí trabajamos sobre las situaciones que son urgentes y las situaciones, o sea, de riesgo de vida, y las situaciones que ameritan acompañamientos más vinculados a procesos.
Y bueno, también contarles, último aviso, que también tenemos un programa que se llama Meladín, que es un curso de acompañantes terapéuticos especializados en niñez y adolescencia, y en este momento se están abriendo las inscripciones para los cursos de acompañamiento. Tienen ahí el mail de Virginia, que es quien coordina, digamos, estos acompañamientos, y las inscripciones, el ciclo, digamos, de acompañantes terapéuticos arranca en abril y hay una cursada siempre a distancia en el turno mañana y en el turno tarde, así que ahí dejamos el mail de Virgi para que le manden si tienen ganas de sumarse a ese acompañamiento. Y bueno, y ahora sí, después de la presentación que hicimos de IELA, contarles que este primer encuentro que tenemos en este ciclo de conversaciones se llama Las Violencias, un primer acercamiento. En estos primeros 3 encuentros vamos a estar Celes y yo, y en el último encuentro tenemos 2 invitadas especiales. Los contenidos de este encuentro, para que sepan un poco cuál va a ser el trayecto del día de hoy, tiene que ver con pensar brevemente qué se entiende por maltrato infantil, la tipología, cómo afecta a niños, niñas y adolescentes, acá más pensar algunos indicadores, cómo hacemos para pensar, entender a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, qué es y cuál es la corresponsabilidad y las obligaciones que tenemos como adultos o adultas referentes de cuidado de niños, niñas y adolescentes, breve en relación a los efectores del Estado que intervienen en situaciones de vulneración de derechos, y cómo debería ser nuestra escucha ante situaciones de violencia y abuso. El próximo encuentro, que es el martes que viene a las 7, se llama Abordajes ante situaciones de violencia en la rutina institucional. Ahí trabajamos más vinculado a violencias que se dan en la escuela, cómo hacemos para trabajar con las familias, con niños y niñas. En el tercer encuentro pensamos más qué cuestiones podemos enseñar o promover explícitamente para que los niños y niñas aprendan estos vínculos saludables. Y en el cuarto encuentro, como les decía, tenemos 2 invitadas especiales, una ludoeducadora y una psicomotricista, que nos van a traer recursos lúdicos para tramitar experiencias en la infancia. Y quizás 2 avisitos más antes de darle la palabra a Celes, decirles que pueden desmutearse cuando tengan ganas para participar o escribir en el chat, y que en el último encuentro les vamos a estar mandando un link para que se anoten quienes tienen ganas de recibir la certificación y el material que estuvimos trabajando en estos encuentros. Pero cualquier cosa al final les voy a guardar nuestro mail por cualquier duda o consulta, y también tienen el WhatsApp. Hola, buenas tardes. Bueno, Janine ya me presentó, yo soy soy trabajadora social, y la idea de esta primera parte es como dar un pantallazo al marco normativo en el cual, perdón, si pueden mutear los micrófonos, genial, que si no, no nos escuchamos. Gracias. En esta primera parte es como conversar un poco sobre el marco, ¿no? Legal, que hoy se establece en relación a las infancias y juventudes, y para eso empezamos pensando un poco de qué entendemos cuando hablamos de maltrato, ¿no? ¿Cuál es la definición actual del maltrato que se concibe y que deberíamos entender? Y es el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes abarca todo tipo de violencia, ¿no? No solo la física. Durante muchos años, como los malos tratos estuvieron muy vinculados a las situaciones más de violencia física, que generan obviamente una marca en el desarrollo de las infancias, pero en el último tiempo se han ido como pensando y visibilizando otros tipos de maltrato, ¿no? Y cuando hablamos del maltrato no hablamos solo del maltrato físico, sino que también hablamos del maltrato emocional o psicológico, del abuso sexual, del abandono, de la negligencia, del trato o destrato hacia las infancias, de la explotación comercial, que resulta en un daño real o potencial para la salud, la supervivencia y el desarrollo de ese niño o de esa niña, ¿no? Y esto, acá hay algo que es interesante de pensar, que esto se da en un marco. Quien genera esta situación de maltrato hacia los chicos y las chicas tiene un vínculo de confianza, de responsabilidad o de poder, ¿no? Entonces esto también genera una situación en la que este niño o esta niña está expuesta a una relación asimétrica en la que
esta persona que tiene a su cargo la función de cuidar, muchas veces es quien realiza este tipo de maltrato. Y esto tiene que ver con la acción o con la omisión. La acción es la persona que la puede llevar adelante este maltrato, pero también la omisión. Y ahí es un término que la convención, que un poquito más adelante vamos a charlar sobre eso, trae y que es interesante de pensar, que es que no solo las personas que generan una situación de violencia, no es solo el protagonista de quien genera esa situación de maltrato hacia un chico o hacia una chica, tiene una responsabilidad, sino también que la omisión de una situación de maltrato nos hace parte de esa situación que se está dando. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo tomo conocimiento porque un niño o una niña me trae un relato, porque veo a un niño o una niña que puede estar con una marca que me genera sospechas, o porque empiezo a registrar algunas situaciones que me dan sospechas sobre que un niño o una niña esté transitando una situación de maltrato, esto es cuando hablamos de la omisión. Si yo no hago nada en esa situación y lo omito, soy parte también de esa situación de maltrato, ¿no? Porque puedo tener la capacidad de resguardar o de visibilizar que ese niño o esa niña están transitando alguna situación de maltrato. Y estos tipos de maltrato, que son variados y que muchas veces se pueden dar de manera, no solo uno, ¿no? Sino se pueden dar varios o pueden a veces empezar a incrementar y empezar a veces con situaciones más de violencia psicológica y después pasar a una situación de violencia física. Estos tipos de maltrato dejan daños en los chicos y en las chicas siempre, ¿no? Hay algo que muchas veces se escucha y sobre todo en generaciones más grandes que tenemos muy arraigado, es, bueno, tan mal no salimos. Bueno, a mí la verdad es que cuando era chica o chico había situaciones de maltrato y la verdad es que nada, y que no pasó nada, y que yo estoy bien. Y este tipo de maltratos siempre deja marcas o huellas en la construcción de la subjetividad y de la psiquis de los chicos y de las chicas, ¿no? Y en esto es importante pensar que no hay una cuestión lineal. No podemos decir, bueno, si una chica sufrió situaciones de maltrato físico, de los 2 a los 4 años, bueno, las situaciones o las marcas que va a tener en su construcción subjetiva, en su psiquis, van a ser estas y estas, porque entran en juego otro montón de variables, ¿no? Estas variables tienen que ver con la frecuencia con la que se da esa situación de maltrato, con las características de la persona que ejerce esta situación de maltrato o de abuso, ¿no? ¿Qué vínculo tiene con ese chico o con esa chica? Si hay una situación de convivencia, si hay una cercanía o ese vínculo es más esporádico. También con las redes con las que cuenta ese niño o esa niña, ¿no? Con decir si hay más familia ampliada, si hay una escuela que puede acompañar y que puede sostener, si hay otros espacios de sociabilización en los que esos niños y esas niñas puedan transitar y puedan también, y lo vamos a ver en todo el encuentro de hoy, acompañar en qué otras formas de vinculación son posibles. Las familias son muchas veces la primera sociabilización de los chicos y de las chicas con el mundo, ¿no? En donde van aprendiendo e incorporando un montón de formas de vincularse, de formas de integrarse, de formas de sumarse a esta sociedad. Y si en ese momento esos niños y esas niñas aparecen otras figuras significativas que puedan acompañar, referentes desde la escuela, desde otros espacios, desde clubes, desde otros espacios en los que se sumen estas, probablemente le permitan visibilizar otras formas de vinculación y aprender otras formas de vinculación y problematizar las formas en las que se dan a veces en el interior de sus propias familias. También tiene un peso importante, ¿no? Los recursos propios de los chicos y de las chicas. No todas las personas somos iguales y no siempre reaccionamos de igual forma frente a las situaciones que vamos transitando, que nos van sucediendo. Y algo que también es importante es pensar en las intervenciones, ¿no? En esto de estas personas que yo mencionaba antes, que muchas veces formamos como los grupos de sociabilización ampliada de los chicos y de las chicas, podemos tener en esta cuestión que mencionaba arriba, ¿no? No hacer una omisión de lo que le está sucediendo y poder acompañar y poder proponer formas de cuidado, de poder como
instalar otras formas o problematizar esas formas en las que ese niño o esa niña transita su infancia. Y estas intervenciones que podemos tener, aunque nos parezca a veces o aunque quitemos el peso, a veces son, no a veces, siempre son muy importantes en la construcción de la subjetividad en las infancias, porque aparecemos otras personas adultas que pueden también cuidar, alojar y tratar de preservar de la situación que pueda estar transitando. Y en esto nos parece importante pensar en números, ¿no? Cuando hablamos, esto que yo les decía antes, en los últimos años hubo como una desnaturalización, una visibilización de otras formas de violencia más allá de la física que transitan muchas veces los chicos y las chicas. Y esto tiene que ver con patrones culturales en los que fuimos criados y criadas, ¿no? Es decir, tenemos un montón de formas naturalizadas porque para nosotras, cuando éramos pequeñas, eran formas normales en las que transitábamos y no estaban, y en ese momento no estaban visibilizadas como situaciones de maltrato, ¿no? Pero en la Argentina nos parece importante pensarlo en números porque cuando vemos los números a veces es como fuerte decir, bueno, sí, si yo trabajo con infancias y con juventudes, probablemente trabajo con chicos y con chicas que estén transitando situaciones de violencia, ¿no? En la Argentina, los métodos de disciplina violento, que son estos que hablábamos recién, que no es solo el castigo físico, sino también el maltrato psicológico, la negligencia, el destrato, afectan a 7 de cada 10 niños y niñas entre 2 y 4 años, según un estudio global de UNICEF, ¿no? Y es una situación, la violencia es una situación mucho más habitual de lo que a veces tomamos conciencia o no tomamos dimensión de cuántos niños y niñas transitan situaciones de violencia. En la pandemia, esta situación se vio fuertemente agravada, ¿no? Y esto tiene que ver, y en esto también se vuelve a poner en juego la importancia de las otras personas adultas que podemos acompañar en las infancias. Y esto tiene que ver con que durante la pandemia se canceló el espacio público, ¿no? Se canceló el espacio público en las que las infancias y juventudes transitaban y también en las que las familias. Y todo empezó a pasar en la mayoría de las situaciones dentro del hogar familiar, ¿no? No hubo escuela, no hubo otros espacios de recreación, muchas familias, en el caso de sostener los trabajos, estos trabajos eran dentro de ese mismo ámbito familiar, y esto fue algo que yo lo llamo como una olla de presión, ¿no? Fue generando situaciones de muchísima tensión, a veces en el interior de las familias, y frente a la falta de recursos o de estrategias, muchas veces surgían las situaciones, aparecían estas situaciones de la construcción del límite a través del golpe, a través del castigo, del castigo, del reto, y entendemos acá el rol fundamental que tenemos las instituciones educativas, formales y no formales, que acompañamos en infancias y juventudes, porque podemos también generar espacios en los que las familias, y no solo los chicos y las chicas, sino que las familias también puedan sentirse alojadas y que puedan también encontrar otras formas de dejarse acompañar, de construir puesta de límites desde otro lugar, ¿no? Y vuelvo a decir esto de que la violencia hacia las infancias y juventudes es una problemática global. Es algo que nos afecta a todos y a todas, más allá de las condiciones socioeconómicas. Esto también hay que poder visibilizarlo, digamos. En muchas familias, más allá de su situación socioeconómica, las formas de disciplinamiento hacia los chicos y a las chicas es violenta. Esta puesta de límites está atravesada por situaciones y por patrones muy violentos que se replican, ¿no? Y que, como mencioné recién, dejan marcas en la construcción y en el desarrollo y en la dignidad de los chicos y de las chicas. Que son imborrables y que son imposibles de evaluar o de puntualizar, ¿no? De decir, bueno, no hay un criterio en el que podamos establecer linealmente, estas fueron las situaciones de maltrato, esto es lo que le va a pasar a ese niño o esa niña cuando llega a la vida adulta, pero sí sabemos que, y lo vamos a ver un poquito más adelante con Chani, pero que generan situaciones de mucha inseguridad, de mucho temor, de resolver los conflictos que se le presentan de manera violenta, porque son los patrones que hay aprendidos, ¿no? en esas familias. Y esto, en los últimos años hubo desandar un montón de formas de puesta de límites y de acompañar a las infancias que eran violentas y que las fuimos empezando a visibilizar.
y que tiene que ver con esto de poder entender que las formas de maltrato no son solo las formas de maltrato físico, sino que hay un montón de otras situaciones que se dan en las familias, o no solo en las familias, también en las instituciones o en los lugares en los que transitan los chicos y las chicas, y que dejan marcas. Carmen ahí tenía la mano levantada. No sé si quería decir algo o si... Bueno, si querés, Carmen, decís, si no, cuando quieras, no sé si fue por ahí sin querer que ahí alzaste la mano. Bueno, y volvemos a pedir que muteen los micrófonos, que si no se vuelve muy difícil. Ahora vamos a ver un videíto que nos parece que es súper como esclarecedor de esto que hablamos y de lo que va a seguir profundizando Yani. Y estos videos están en nuestra página web, que ahora la comparto en el chat. Yani la puse en la presentación, pero ahora la comparto. ¿Sos idiota o te haces? Estas son mis cosas, mis herramientas, y no se tocan. Sos tonto, no te da la cabecita. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a poner a llorar? Me da vergüenza, ¿sabes? Mira, estoy harto de decirte las cosas. No sé a quién saliste. Parece que lo hicieras a propósito. ¿Otra vez? ¿Te das cuenta que no te da la cabeza? ¿O pensás con los pies? Estoy bastante cansada con todo esto, ¿eh? Mira que ya sos grande. A veces creo que no servís para nada. Bueno, vamos a compartir pantalla y volver a pedirles, no tenemos forma de mutear a todos y todas, de que estén ahí, porfa, atentos a que no se les abran los micrófonos. Bueno, un poco la idea de compartir este video tenía que ver con empezar a desmenuzar algunas situaciones violentas, y pensar, bueno, ¿qué implican estas cifras que nos compartía recién Celes? Algo que nos pasó cuando empezamos a ver estas cifras, que 7 de cada 10 niños, niñas padecen algún tipo de violencia, nos sorprendió ampliamente, aunque las dos trabajamos, por ejemplo, en organizaciones, en centros de primera infancia, hace como 20 años, y trabajamos mucho con familias y situaciones de violencia, y a pesar de esto, digamos, de nuestro trayecto, nos sorprendía profundamente esta cifra de pensar 7 de cada 10, ¿cómo puede ser? Y empezamos a pensar un poco por qué esta sorpresa nuestra, incluso acompañando tantas situaciones de violencia, y lo que empezamos a pensar, que tiene que ver un poco con el video que les compartíamos recién, es que cuando pensamos en niños y niñas que padecen algún tipo de violencia, pensamos violencias mucho más extremas, ¿no? O pensamos abusos, o pensamos castigos físicos muy fuertes. Entonces, una de las primeras cuestiones que nosotras creemos que tenemos que poder trabajar, si queremos acompañar en la promoción de vínculos saludables a niños y niñas, tiene que ver siempre en el inicio como con un trabajo personal para que después nuestra práctica profesional se pueda modificar. Perdón, estoy intentando silenciar a alguien, pero no puedo. Bueno, tiene que ver con revisar la representación que tenemos sobre lo que creemos violento, ¿no? Y tenemos que poder empezar a entender que hay muchas cuestiones que, como decía Celes, que tenemos naturalizadas e incorporadas por cómo nos trataron a nosotras y a nosotros cuando éramos niños y niñas, que tenemos que empezar a registrar como violentos. Entonces, la primera cuestión que tenemos que hacer a nivel personal tiene que ver con, bueno, revisemos la representación que tenemos de lo que consideramos que es violento. O sea, seguramente tenemos un montón, somos violentos o violentas con las instancias o con otras personas, pero esas violencias
que no tenemos asumidas como tales, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer para promover los vínculos tiene que ver con poder entender esas violencias que las llamamos ahí como más sutiles, psicológicas, emocionales, pero que tienen un enorme impacto. Ahí vuelvo, porfa, a recordar lo de los micrófonos. Entonces, primero, revisar la representación que tenemos sobre lo que es violento. Y otro trabajo, digamos, que tenemos que hacer es esto que les estaba diciendo, más vinculado a nuestra infancia y nuestra crianza, que tiene que ver con desnaturalizar estas violencias para no repetir y así poder promover vínculos y crianzas respetuosas. Entonces, sí o sí, vamos a tener que ir a revisar nuestra infancia y nuestra crianza. No se escucha un pingo. Ahí se te escucho a vos. Yo creo que el resto está escuchando. Cualquier cosa me avisan si el resto no escucha. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Sí, perfecto. Ah, bueno. Se escucha perfecto. Por ese comentario ahí que salió, imagino que se escucha bien, se escucha bien. Bueno, muchas gracias. Hola, se escucha perfecto, pero interrumpen mucho los micrófonos. Sí, ahí vamos silenciando, pero lo que pasa es que las personas nos pueden desmutear, aunque nosotras muteemos a todas las personas y bueno, me interrumpe también ahí mucho la presentación. Yo mientras voy hablando estoy muteando a la gente que sin querer se desmutea, pero bueno, pedimos disculpas por eso, es como una cuestión del Zoom que no nos permite hacerlo de otra forma. Entonces, bueno, tenemos que poder hacer este trabajo personal para preguntarnos respecto de nuestra infancia y crianza. ¿Por qué? Porque seguramente nos criamos bajo algún paradigma violento. Este video que les compartíamos, también a veces impacta porque ahora, quizás con ojos de la adultez, podemos pensar, claro, esas eran situaciones en las que un niño y una niña posiblemente, o yo misma, le tenía mucho miedo a mi referente de cuidado, incluso una docente, y eran violencias como muy recurrentes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el paradigma, digamos, que se tenía, o la concepción que se tenía de las infancias, primero era un paradigma adultocéntrico en el que los niños y las niñas no éramos considerados sujetos de derechos, sino que éramos considerados objetos de intervención. Y aunque esto cambió hace mucho tiempo y ahora Celes lo va a retomar, de todos modos, como nosotras crecimos bajo esa forma vincular, ¿no? Aprendimos que los adultos y las adultas, que había que tenerles miedo, que eran quienes tenían la autoridad. Nos decían muchas veces, a los mayores se los respeta, no tenés edad para opinar, cuando seas grande ya vas a entender, hace esto porque lo digo yo, ¿no? Estas eran como prácticas súper habituales, y esto era porque no éramos consideradas como sujetos de derechos, ¿no? Y crecimos, y todavía se sigue creciendo bajo este paradigma adultocéntrico, que es donde se pondera siempre el hacer de los adultos y las adultas, donde se pondera las formas de pensar, los criterios, las opiniones, y las opiniones o las formas de hacer de los chicos y las chicas están desacreditadas o no están validadas, ¿no? Ese es el paradigma adultocéntrico. Entonces, tenemos que empezar a revisar como esas formas que tenemos de vincularnos hoy en día con los chicos y las chicas, que tienen que ver con las formas que aprendimos en nuestra infancia, ¿no? Esto que nos decían, que a los mayores se los respeta, ¿no? Había una confusión de lo que era el autoritarismo con el respeto. No había respeto ahí de nuestra parte si lo que nos estaba pasando era que teníamos miedo, ¿no? Acatábamos órdenes, o acatábamos cualquier cosa que nos decía una docente, hasta cualquier adulto o adulta que pasaba por la calle, solamente porque era un adulto y una adulta, y nosotras éramos infancias, ¿no? Entonces, ahí lo que había no era una relación de respeto, sino que era una relación autoritaria y de miedo, ¿no? Entonces, esto que acataban porque nos decían, y porque yo lo digo, ¿no? Lo haces porque lo digo yo, y sabíamos que podía haber consecuencias, que podía tener que ver con esto que veíamos en el video, ¿no? Consecuencias más emocionales, psicológicas, en relación a estos malos tratos que dejan heridas en los chicos y las chicas y perduran a lo largo de la adultez. Y esto de acatar órdenes tampoco fomentaba un pensamiento crítico, no nos explicaban por qué teníamos que hacer algo, sino que nos decían, lo tenés que hacer porque lo digo yo y se acabó. Y algo entonces que tenemos que seguir revisando en relación a nuestras formas de los chicos y las chicas es saber que no transitamos experiencias de respeto en nuestra infancia.
Entonces, esta vinculación que vamos a tener que empezar a revisar y repensar de nosotras como adultas, con los chicos y las chicas, van a ser unas formas de vincularnos nuevas para nosotros y nosotras, ¿no? Porque no transitamos estas experiencias o esta modalidad vincular de respeto, sino que fue una experiencia vincular más desde el miedo. Podíamos tener algunos vínculos más o menos respetuosos, pero seguramente cualquiera de nosotras ha transitado estas situaciones violentas y tenemos que poder empezar a construir vínculos con los chicos y las chicas, al menos, ¿no? También con los adultos y las adultas, y desde la empatía. También, como decía Cel, es como, bueno, ¿qué es lo que implican estas cifras que compartíamos? Bueno, que lamentablemente sí o sí vamos a trabajar con infancias que padecen algún tipo de violencia, que puede ser esa violencia más física o abusos que nos imaginamos, pero también este tipo de violencias que veíamos en el video, ¿no? Y que, como trabajamos, digamos, sí o sí con niños y niñas que padecen violencias, que sí vamos a trabajar en la detección, incluso ahora vamos a compartir indicadores, digamos, de los niños y niñas, pero que también vamos a tener que revisar las formas que tenemos de vincularnos y las formas que habilitamos a los chicos y las chicas. Nosotras siempre decimos que es mucho más difícil estar buscando pistas de que un niño o una niña le está pasando algo, y es mucho más fácil si habilitamos espacios seguros y de confianza y promovemos vínculos saludables. Si trabajamos en esos ámbitos, tenemos muchas más chances que un niño o una niña nos acerque directamente, explícitamente, alguna situación de maltrato. Y bueno, como les decía, como también sí vamos a trabajar ahí en la detección, contarles que hay una serie ahí de indicadores o de conductas, ¿no? Que nos pueden hacer pensar que un niño o una niña está transitando una situación de violencia. Esto no quiere decir, digamos, ahora se los vamos a compartir, pero no quiere decir que sí o sí está transitando una situación de violencia. Sí, lo que quiere decir es que hay un niño y una niña que está padeciendo. Entonces, si vemos algo de esto, nos tiene que llamar la atención, nos tiene que hacer ruido, y tenemos que poder hacer algo para aliviar ese padecimiento. Después veremos si efectivamente es porque transita una situación de violencia, está transitando un duelo o está pasando alguna otra cosa, pero sí o sí, digamos, es un niño, una niña, que hacer algo para poder aliviar ahí ese dolor. Los indicadores son a nivel emocional, social, escolar y físico. Los vamos a decir ahí más rapidito, esto igual también se los vamos a compartir al final del ciclo de capacitaciones, pero a nivel más emocional, porque seguramente son indicadores que han escuchado alguna vez, pueden haber niños o niñas que tienen mucha sensación de inseguridad permanente. Esperen un segundito. Perdón, problemas domésticos que tenía ahí a mi perro, me parece que estaba haciendo mucho ruido, no estaba segura si se escuchaba. Bueno, niños o niñas que tienen una sensación de inseguridad permanente, puede haber como mucha sensación también de vergüenza por lo que están transitando. Pueden ser niños o niñas que transitan tristezas profundas, que tienen baja autoestima, que sienten mucha ansiedad. Pueden ser nenes o nenas que tengan mucha desconfianza de los adultos y las adultas y que estén constantemente como en un estado de alerta. Pueden aparecer reacciones impulsivas, ¿no? Nenes o nenas como que de repente resuelven un conflicto o algo que incluso no podíamos detectar a las patadas o a los gritos, ¿no? Como de una manera muy disruptiva. Pueden aparecer también trastornos en el sueño, o sea, chicos y chicas que, por ejemplo, empieza a cambiar el ritmo de su sueño, que les, por ejemplo, se empiezan a levantar a la noche porque empiezan a tener pesadillas, o no pueden conciliar más el sueño de la noche, entonces se empiezan a dormir, digamos, en la escuela o en el club. Como si vemos algún cambio en el sueño de los chicos y las chicas, y que empiezan a dormir mucho más de lo habitual, también es algo que nos tiene que hacer alarma. Es importante acá también poder diferenciar estos indicadores, por ejemplo, del desarrollo esperable en los chicos y las chicas. Por ejemplo, que hay momentos en los que aparecen los terrores nocturnos y los niños y las niñas de primera infancia les cuesta dormir. Hay que poder ir diferenciando un poco esas cuestiones.
También pueden aparecer disociación o apatía de los chicos y las chicas, pueden ser nenes o nenas que después del consultorio o después de la escuela hacían muchas actividades y de repente como pareciera como que no tienen energía. Otra vez no se escucha una mierda. Para hacer nada. Ahí, perdón, voy a volver a mutear. Ahí está. Perdón, ahí, Jan, perdón que te interrumpa. Ahí en el chat veía que algunas personas no pueden escuchar. La realidad es que la mayoría se está pudiendo o no escuchar, como se escucha bien. Quienes no pueden escuchar, les decía ahí en el chat que chequen si está activado el sonido y si no, prueben entrar y salir, porque la verdad es que se está escuchando bien. Ok, genial. Entonces esperamos ahí Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas. ¿Me escucha? Sí. Disculpe, profesora, yo la verdad que me da vergüenza ajena por respeto a usted y la verdad que considero que esa persona que está faltando el respeto no debería estar en la reunión porque ya es la segunda vez que comete, digamos, una grave, digamos, utilizando palabras que no vienen. Y estamos justamente trabajando con niños y si esta persona se muestra violenta, no me parece, profesora, que ustedes le permitan el acceso. Disculpe, gracias. Tenés razón en lo que estás diciendo. Yo como estoy en este momento compartiendo pantalla, lamentablemente no puedo ver quién es esta persona, pero cuando le toque a Celes, si vuelvo a ver una conducta de este estilo, haremos lo que recomendás porque es buena sugerencia. Sí, sí, y también recordar que si tenemos el micrófono abierto, se escucha lo que decimos, digamos. También es eso, es chequear que mi micrófono, y esto que viene pidiendo Sani hace un montón, de mutear los micrófonos, lo pueden desmutear cuando quieran participar, pero durante todo el encuentro sin problema. Pero si no, la verdad es que se escucha lo que sucede en las casas, ¿no? Es como una ventanita a la casa. Bueno, ahí con esas interrupciones necesarias seguimos, ahí con los indicadores. El otro indicador emocional, que es como también bastante frecuente, tiene que ver con ver conductas masturbatorias compulsivas o juegos sexualizados en niños y niñas. Hay, digamos, también acá es importante como registrar el desarrollo esperable en los chicos y las chicas, que hay una edad donde efectivamente los niños y las niñas tocan sus genitales en público sin registrar que no pueden hacer eso con otras personas, pero acá lo que estamos hablando es de algo compulsivo, ¿no? Como que les podemos pedir, mirá, esto no se hace de esta forma en este lugar, y es algo que no pueden parar de hacer, ¿no? Y también pueden aparecer dibujos sexualizados o juegos sexualizados. Indicadores más a nivel social, parecidos a los emocionales, pueden aparecer también respuestas agresivas, pueden aparecer nenes o nenas que necesitan estar como muy en contacto físico con adultos y adultas, ¿no? Esos nenes o nenas como que todo el tiempo están queriendo estar, por ejemplo, a UPA de la docente y les cuesta mucho despegarse. Ahí también, otra vez, o sea, evaluar, por ejemplo, si estamos en el proceso de adaptación de un jardín maternal, es esperable que un niño y una niña le pase esto, pero bueno, otra cosa es que no pueda despegarse del adulto o la adulta a lo largo de todo el año, ¿no? También puede aparecer como evitación a los acercamientos amistosos, ¿no? Chicos o chicas que les cuesta mucho desarrollar vínculos de confianza. Pueden ser nenes o nenas que les cueste desarrollar la empatía, la sensibilidad social. Y a nivel escolar pueden aparecer dificultades en el aprendizaje, que también son como bastante clásicas. En nuestra página web, que se les compartíamos al principio y se les la volvió a compartir por el chat, y al final de la presentación también está, pero tenemos colgado una investigación que hicieron en la Universidad de Harvard como muy interesante, que explica un poco, hay cuestiones más subjetivas obviamente del por qué suceden dificultades en el aprendizaje, pero también hicieron investigaciones en las que veían en niños y niñas que estuvieron en ambientes negligentes a lo largo de muchos años, cómo hay conexiones neuronales que se deshacen, digamos, como una recurrencia que vieron, es como un estudio súper interesante, ¿no? Como para entender que pueden haber cuestiones subjetivas vinculadas al conocimiento y cuestiones más orgánicas vinculadas a esto. También, bueno, puede aparecer un relato explícito de un niño y una niña, que al final de la presentación
se les va a trabajar sobre esto. También pueden aparecer nenes o nenas sobreadaptados o sobreadaptadas, ¿no? Como un nene o una nena de 2 años que va sola al baño, que se limpia, que vuelve, que resuelve todo de manera autónoma, y nosotras como adultas solemos festejar esas conductas, pero bueno, también hay que poner ahí al ojo ahí qué pasa con un nene o una nena que resuelve todo de manera autónoma. No estamos hablando de una autonomía que no es acorde a la edad. Y después los indicadores a nivel físico: pueden aparecer retrasos en el crecimiento, puede aparecer enuresis o encopresis, que son nenes o nenas que controlaban esfínteres y de repente se empiezan a hacer piso caca en la escuela, ¿no? Como también ahí ver qué puede estar pasando. Y hablamos de esto Está acoplando. Ahí sí. A ver, Alejandra, no te puedo mutear, si te puedes mutear, por favor. Ahí está. Digamos, estos nenes o nenas que, por ejemplo, duermen la siesta en el jardín, que no tenían estos llamados accidentes, y de repente empiezan a tener accidentes, pero de manera recurrente. O sea, no es que una nena que controlaba esfínteres tenga un accidente, tenemos que poner el ojo, sino que empieza a haber una recurrencia en estos accidentes. Pueden aparecer también somatizaciones en la piel, o somatizaciones más en clave de migrañas, o nenes o nenas que empiezan a tener muchos malestares estomacales. Pueden aparecer también heridas, y también pueden aparecer trastornos en la alimentación, medio similar al sueño. O sea, nenes o nenas que comían de una manera y empiezan a comer ahora de otra forma. O sea, o que pierden el apetito, o nenes o nenas que empiezan a comer de manera voraz. Bueno, y ahora la idea es poder avanzar sobre lo que hablaba al inicio, ¿no? Sobre la concepción actual de la niñez y cómo pensar en qué marco normativo se da esta concepción de la infancia y de las juventudes. En el año 1989 se dicta la Convención sobre Derechos del Niño, que fue aprobada por la Asamblea General, ¿no?, de Naciones Unidas. Y lo que plantea, como lo diferencial de la convención, es que plantea que todas las personas menores de 18 años necesitan una atención y una protección especial, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Ahí en el chat hace un rato Yael decía en esto de que tiene que ver mucho con la transición de las infancias a ser sujetos de derecho y dejar de ser una posición de los padres, y está muy alineado en esa línea lo que plantea la Convención. La Convención lo que plantea es que cualquier persona menor de 18 años necesita cuidados especiales, pero no solo cuidados especiales y atención, sino que necesitamos poder empezar a identificar, que era una concepción que estaba muy arraigada, de que un niño o una niña es sujeto desde el momento que nace, ¿no? Que hay algo de una concepción muy de que en las infancias está en proceso para ser sujeto. Y la realidad es que una nena de 3 años es sujeto con un montón para desarrollar, pero es sujeto y tenemos que poder considerarla desde ese lugar. ¿Y en esto qué es lo que plantea? La Convención plantea, ¿no?, y se basa en 4 principios fundamentales, que es el de la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, y al respeto por la opinión, ¿no?, de los chicos y de las chicas. Y en esto que se plantea, hay algo de que hoy muchas veces cuando pensamos en este tipo de cuestiones decimos, ay, sí, esto siempre se pensó de esta manera, o bueno, sí, entiendo que una nena, un nene tienen derechos y son sujetos, pero un montón de veces en el accionar o en la práctica cotidiana esto se pierde, ¿no? Y nos aparece esto que decía Yani hace un rato, de otras formas, de otras modalidades de vinculación en las que vuelve a aparecer esto de ese niño o esa niña no posicionada desde un lugar de sujeto, sino más como objeto, en el que la persona adulta tiene el saber y determina qué es lo que ese nene o esa nena tiene que hacer. Y esto que planteamos no quiere decir que, y lo plantea la Convención, ¿no?, en que necesitan una atención y medidas de protección especial. Esto es, sí, los nenes y las nenas y adolescentes necesitan de figuras adultas que puedan acompañar, que puedan cuidar, y que muchas veces discernimos entre lo que a ese niño o esa niña le hace bien y lo que no. En esto, es decir, no es que es, bueno,
quiere comer 20 chocolates y como es su deseo lo dejó. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la posibilidad de ser escuchados y escuchadas, de ser protagonistas de sus propias vidas, ¿no? En esto de pensar en que sí tenemos la responsabilidad de acompañar en esas crianzas, en que vayan haciendo como, que vayan pudiendo comprender su protagonismo, qué es lo que pueden, qué pueden decir, cómo lo pueden decir, que puedan también tramitar sus sentimientos y lo que les molesta y lo que no les gusta, y que lo puedan decir. Y para esto la Convención plantea, ¿no?, a los países que se adhieren. La Argentina se adhiere en el año 1994, y la Convención tiene como un rango, ¿no?, de tratado internacional. ¿Y esto qué quiere decir? Que es muy técnico, pero este rango internacional, que cuando adherimos a la Convención, está por arriba de la Constitución. O sea que todo lo que nosotras y nosotros hagamos tiene que estar dentro de este marco en el que la Convención plantea que debemos concebir a las infancias, ¿no? Y la Argentina, cuando adhiere, dicta una serie de leyes a nivel nacional, provincial y municipal para conformar este sistema de protección en el que la mirada esté puesta en el cuidado y en que los niños y las niñas puedan gozar de sus derechos, y cuando alguno de estos derechos está siendo vulnerado, podamos emplear las medidas necesarias para que esto cese, digamos, para poner a resguardo a ese niño o esa niña. Y también en esto, es un poco lo que hablábamos con anterioridad, empezamos en los últimos años a entender que hay un montón de formas, de modalidades de vinculación que tenemos muy arraigadas, que no tienen que ver con concebir a las infancias y adolescencias como sujetos de derechos, sino más como objetos. Y esto es un camino que se viene, ¿no?, haciendo. Hay algo de lo que yo creo con muchísima certeza, es que en la Argentina en el año 94 hubo un cambio en el paradigma, ¿no? Se venía de un paradigma que se llamaba un paradigma del patronato, en el que las personas adultas teníamos el total saber sobre lo que los niños y niñas necesitaban y nunca eran escuchados y no se tenían en cuenta sus opiniones y no había un proceso que cuide, sino que se decidía y que había, las personas adultas siempre teníamos la razón y un montón de veces, como decía Jani, estas personas adultas terminábamos vulnerando los derechos de los chicos y de las chicas. Este cambio de paradigma al paradigma este que yo les mencionaba, de considerar a las infancias como sujetos de derechos, se dio desde este marco legal y normativo, pero sabemos que estos cambios de paradigma llevan muchos años, ¿no? Sea el paradigma que sea. Modificar un paradigma lleva muchísimos años porque hay que poder modificar también las cuestiones culturales, ¿no?, que tenemos muy arraigadas. Un montón de patrones que tenemos arraigados en ese paradigma anterior, en el que volvemos a concebir a las infancias muchas veces como objeto y no como sujetos, ¿no? Y en relación a esto, y volviendo al inicio de esa primera diapositiva en la que les empezaba a contar qué era el maltrato, también yo ahí les hablaba esto de la omisión, ¿no? De pensar también en la omisión y qué responsabilidad tenemos cuando hablamos cuando hablamos de situaciones de maltrato, de abuso, y en relación a eso, la Convención trae también algo muy, muy importante que también está representado en el marco normativo de Argentina, en estas leyes a nivel nacional, municipal y provincial, que tiene que ver con el concepto de corresponsabilidad, ¿no? Este concepto es un concepto que trae la Convención y que en los últimos años se ha empezado como a tomar un fuerte lugar entre quienes transitamos el acompañamiento a las infancias. Y lo que plantea es que todas las personas que conformamos este sistema de protección integral, ¿no? Y si uno lo piensa así, lo piensa a veces muy ajeno, ¿no? Decir, bueno, sí, no sé, en Capital Federal es el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes quienes son parte de ese sistema de protección integral, pero la realidad es que las instituciones educativas formales, las no formales, los clubes, los espacios comunitarios, también somos parte de este sistema de protección integral, ¿no? Para las infancias y juventudes, porque los chicos y las chicas transitan horas, perdón,
Perdón, un minuto. Esteban, Quito, perdón que interrumpa la presentación, pero puso un comentario, la verdad, que no me parece pertinente, y si no te gusta la reunión, estás en total libertad de irte de este encuentro de reflexión. Nosotras lo proponemos como una instancia en la que de manera intencional cada persona se suma y tiene ganas y deseos. Pero la verdad, y en esto me parece como un poco algo de lo que hablábamos, ¿no? Anteriormente, en esto del respeto, es muy complejo pedirle a los niños y a las niñas que respeten si no nos podemos respetar en un ambiente en el que somos todas personas mayores de 18. Entonces, de verdad me parece que es eso. Si no te está interesando el contenido de este encuentro, está perfecto y puede pasar, pero la falta de respetos no las vamos a dejar pasar. Ni por Celes, ni por mí, ni por Yani, ni por el resto de personas que se sumaron con muchos deseos de escuchar. Ahí ahí lo voy a buscar para quitarlo, porque tiene incluso un nombre medio chistoso. Dale, gracias. Y le pido al resto de verdad, como es la primera vez que nos sucede algo así en un encuentro, la verdad que nada, pero no podía dejarlo como pasar y seguir como hacer sin nada, porque si no me parece que en esto justo que hablábamos, ¿no? De los cambios y del lugar que ocupamos las personas adultas en las infancias, se pone como muy ambiguo, ¿no? Por momentos, en decir, bueno, impulsamos o tratamos de que sea de una forma y no podemos ni siquiera vincularnos entre personas adultas con respeto. Bueno, y ahora sí, vuelvo al hilo de donde venía. La corresponsabilidad, lo que plantea es esto, ¿no? Que quienes integramos este sistema, y lo que les decía es, todas las personas que acompañamos a las infancias y juventudes, integramos este sistema de protección, ¿no? En el que desde diferentes lugares tenemos una responsabilidad de la efectiva protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y en este sentido sí es importante saber que el Estado es el último garante de estos derechos, y que cuando hay una vulneración de derechos de un niño o de una niña, debería poder intervenir para garantizar que ese niño o esa niña esté en resguardo, pero en el mientras tanto, sí hay un montón de cuestiones que podemos, como personas adultas que acompañamos, que podemos también como hacer, y también para que sea siempre con Chani en esto decimos, ¿no? De que pueda ser de una manera, como a veces cuando hablamos sobre estas temáticas, nos pasa que es un poco desesperanzador, ¿no? Es decir, vemos cifras altísimas de situaciones de maltrato, vemos que esto no baja, y entonces a veces también es decir, bueno, a veces nos parece interesante pensar en qué es todo lo que sí podemos hacer, ¿no? Desde este lugar de corresponsabilidad. Y ahí le doy la palabra a Jan. Bueno, como decía recién Celes, tenemos como pensar también desde la esperanza y desde las posibilidades y las cuestiones que nosotras efectivamente podemos hacer. Ahora voy a retomar ahí una pregunta que hacían en el chat en relación a los indicadores y qué se podía hacer, pero no la contestamos antes porque un poco la vamos a trabajar ahora. Pero con Celes siempre decimos que los chicos y las chicas pasen una doble jornada, una media jornada, en una escuela, o horas en el consultorio, o en el club, o en un espacio comunitario, posibilita como dos grandes cuestiones. Una, que podamos detectar las situaciones de maltrato y abuso en ese ámbito, digamos, por ejemplo, con los indicadores que podemos ver, o por el relato de un niño y una niña, y que también tenemos otra enorme posibilidad, que es la esperanzadora, que tiene que ver con que los chicos y las chicas pasen gran parte de su día en un entorno donde los vínculos sean seguros, ¿no? Sean vínculos saludables. Entonces, ¿qué responsabilidad, qué corresponsabilidad tenemos cuando pensamos en detectar situaciones de maltrato y abuso en el ámbito en el que trabajamos? Lo primero que creemos que tiene que estar súper claro tiene que ver con los circuitos institucionales. O sea, no quiere decir que yo me sepa toda, digamos, el protocolo de educación de qué hacer cuando un niño o una niña me relata una situación de abuso, cuando detecto algo, no quiere decir que sepa todo eso, pero sí lo que tengo que saber es que a qué persona de la institución me tengo que acercar para contarle esto que yo vi, escuché o que estoy pensando. Y también de los equipos de conducción o de los equipos de orientación, también está bueno, o sea, esto de los circuitos institucionales, estamos hablando de
todas las personas que trabajan en una institución o una organización. No solo el equipo docente tiene que saber a quién se acerca si ve algo que no le gusta o tiene una sospecha de una situación de violencia, sino que también lo tiene que saber el portero, el cocinero, la cocinera, o sea, todas las personas que trabajan en una institución tienen que saber a qué persona, a qué equipo acercarse si detectan alguna situación de vulneración de derechos. Y algo que también desde los equipos de conducción está bueno que se pueda acercar, tiene que ver con poder, digamos, acercarle a esa persona o a la comunidad educativa en general cuáles suelen ser las estrategias o los pasos cuando se dan situaciones, no siempre de vulneración de derechos o de riesgo de vida, pero cuando tenemos que como que acompañar procesos de crianza más saludables. Entonces, la primera cosa, saber a quién me tengo que acercar. Saber que siempre el trabajo digamos, esta no es una responsabilidad de una única persona, no es responsabilidad, como decían acá, por ejemplo, de una docente que está registrando como uno o varios de los indicadores y, por ejemplo, habla con la familia y decían ahí en este caso que la familia negaba lo que estaba pasando. Entiendo que lo único que habían visto ahí tenía que ver con indicadores, pero saber que no es responsabilidad solo de esa persona, sino que es un trabajo que es muy complejo y que se hace en equipo, y no solo lo hacemos con el equipo de la escuela, también lo podemos hacer ampliando otras redes, y esto es algo que a nosotros nos parece muy interesante, de poder ampliar la mirada y las estrategias. A veces trabajamos en un club o en una escuela y no sabemos, por ejemplo, que hay una pediatra de un centro de salud, una salita, que está muy preocupado por este niño o esta niña y viene ya efectivamente trabajando estrategias de intervención con una defensoría, ¿no? Entonces, es importante, ahora lo vemos en próximos encuentros, pero cuando, por ejemplo, anotamos un niño y una niña en la escuela, tener como el armado de estas redes de los chicos y las chicas, porque en los casos de situaciones complejas nos va a servir un montón levantar el teléfono y hablar con un apoyo escolar, hablar con una organización religiosa a la que acude un niño y una niña, hablar con un pediatra o una pediatra, porque nos puede dar un montón de información y porque podemos definir estrategias de manera conjunta. A nosotras es algo que nos funciona un montón. Incluso muchas veces también pedimos datos, por ejemplo, de otros referentes afectivos que no sean exclusivamente los de la familia. Y en relación a esto del trabajo en equipo y conocer los circuitos institucionales, también nos parece que es muy importante esto que decíamos, bueno, yo sé a qué persona le voy a acercar esta situación, porque es esa persona del equipo es la que está designada para poder incidir y acompañar en esta situación. Y esto lo hacemos por respeto y por el cuidado de la intimidad de los datos de un niño y una niña, pero no solo lo hago por el cuidado de la intimidad de un niño y una niña, esto de no contárselo a cualquier persona y contárselo solo a quien puede incidir a acompañar, lo hago por cuidar al niño y la niña, y también lo hago por cuidar a mis compañeros y compañeras de trabajo. Muchas veces, cuando detectamos una situación o tenemos el relato de un niño y una niña, es una situación que nos angustia un montón, y lo que nos sale espontáneamente, naturalmente, es compartir esto con alguien, con otro docente, por ejemplo, o con otra compañera de trabajo, y lo que hacemos inmediatamente es angustiar un montón a esa compañera de trabajo que posiblemente no va a saber cuáles son las próximas estrategias, que no va a saber si efectivamente ahí había una situación de abuso, de maltrato, o no la había, era un niño y una niña que estaba transitando un duelo, ¿no? Entonces, por cuidado de la intimidad del niño y la niña, y por cuidado de nuestros compañeros y compañeras, tener respeto respecto a la información que compartimos, y compartir esta información únicamente con las personas, con el equipo que puede incidir a acompañar. Saber que cuando trabajamos para modificar estos patrones culturales vinculados a crianzas que no son respetuosas, crianzas que son violentas, como estas violencias que veíamos en el video, implican trabajos muy largos con esa familia, ¿no? Implica encuentros de reflexión profunda, posiblemente respecto a la propia crianza, educación de esa familia, implica tener mucha paciencia, una escucha atenta, implica tener empatía y tiempo, ¿no? Entonces, saber que podemos transmitir una situación que nos angustia, que tiene que ver con modificar estos patrones culturales, se lo acercamos al equipo de conducción, pero bueno, que hay que tener paciencia porque son procesos que llevan tiempo
de modificar, porque posiblemente es una familia que no está registrando, por ejemplo, lo que veíamos en el video, como algo violento. También saber que es importante que nos acerquemos a hablar con alguien del equipo ante una situación que está súper clara, pero también ante esas situaciones que nos hacen ruido, que nos incomodan, para develar juntos, juntas, qué es lo que está pasando ahí. Y como les decía, por ejemplo, hubo una mudanza, un embarazo o algún tipo de duelo, y también hay que acompañar, o está pasando algo de mayor gravedad, y también saber al equipo de Yeladay, no hacerles a mí, pero a Yeladay no en general, también disponibles para compartirnos estos tipos de situaciones y pensar juntas a ver qué está pasando y cómo acompañar. Por eso, para eso tienen nuestro mail. Y también saber que cuando aparece el relato un niño y una niña, que como les decía, se les lo va a abordar al final, pero que es importante que nos podamos ocupar de lo que está pasando en ese momento, y lo que tenemos que poder transmitir tiene que ver con alojar y dar seguridad, que muchas veces lo que nos pasa es que la cabeza se nos va a intervenciones o acompañamientos futuros. ¿Qué voy a hacer cuando venga el papá o la mamá a buscarlo? Bueno, eso lo vamos a pensar en equipo, no lo vamos a pensar solos y solas. Es importante pensar qué es lo que hacemos en ese momento, y es importante alojar y dar seguridad al niño y la niña. Y quizás esa otra pata, como más esperanzadora, de que los chicos y las chicas pasen gran parte de su vida en instituciones, en otros lugares que no tengan que ver con la familia, sino en otros espacios de socialización secundaria, tenemos también ahí como una responsabilidad o corresponsabilidad para que efectivamente la escuela o el espacio donde trabajamos sea un espacio seguro donde se promuevan los vínculos saludables. De la misma forma que todas las personas de la comunidad educativa deberían conocer a qué persona le tengo que acercar en una situación violenta, bueno, de la misma forma todas las personas de la comunidad educativa tienen que poder garantizar tratos respetuosos, o sea, todas las personas. No quiere decir que todas las personas lo vamos a hacer de la misma manera, algunas personas lo trabajarán con más profundidad porque estudiaron o son idóneas en esa temática, y otras personas que al menos van a intervenir y van a frenar esa conducta violenta entre los chicos y las chicas. Y muchas veces nos pasa que no intervenimos, o porque no sabemos qué hacer, o porque vemos que para los chicos y las chicas es un chiste, y tenemos que poder intervenir siempre cuando detectamos una situación violenta entre los chicos y las chicas, o entre adultos, niños, niñas, tenemos que poder intervenir. Porque si no intervenimos, estamos legitimando eso que está pasando. Y a veces los niños y las niñas se ríen de una situación porque es una forma de salir rápidamente de esa situación que genera mucho malestar, pero como adultos y adultas tenemos que poder decir, acá no nos tratamos de esta forma. Y quizás en esto algo un poco más complejo que intervenir con chicos y chicas, que es difícil, algo que por lo menos a mí a veces nos resulta más complejo o incómodo, tiene que ver con intervenir hacia otros adultos o adultas, hacia compañeras de trabajo, o incluso cuando tenemos que hacer intervenciones con las familias. De ese tipo de intervenciones, por ejemplo, del estilo de cuando una familia viene a buscar a un niño o una niña al jardín, y estamos recibiendo a esa familia, y el niño y la niña se está por ir, y esa familia nos pregunta, adelante de otras personas o adelante de ese niño, si hoy se hizo piso caca encima, o nos pregunta cómo se portó hoy, y nosotras empezamos a hablar de, sí, mirá, se lleva una muda en la mochila que está mojada, o no, la verdad hoy estuvo fatal, estuvo mordiendo a tal compañerito. Y de ese tipo de conductas violentas nos referimos cuando hablamos de estas conductas o este paradigma adultocéntrico. Si ponemos esta situación de evaluar a Celes, ¿cómo estuvo Celes hoy en la capacitación? A nadie se le ocurriría empezar, bueno, a algunas personas sí, parece, pero a nadie se le ocurriría empezar a decir, no, la verdad que Celes estuvo un poco floja delante de Celes, ¿no? Con otra adulta jamás lo haríamos. O si Celes se pone a llorar en esta capacitación de manera desconsolada, nadie le ignoraría, como a veces hacemos con los niños y las niñas frente a un estallido emocional o a un berrinche, perdón. Pero en cambio, digamos, estas sí son cosas que hacemos con los chicos y las chicas. O sea, una familia nos pregunta respecto del desempeño de un niño frente a ese niño, y empezamos a contar cómo estuvo el día de ese nene o esa nena en el jardín. Y algo quizás chiquito que podemos empezar a hacer, que tiene que ver con desarmar estas formas de relacionarnos que tenemos muy incorporadas,
Podríamos, por ejemplo, agacharnos y preguntarle a ese nene o esa nena, ¿tenés ganas de contarle que hiciste en el jardín a tu mamá o tu papá? No, sí, bueno, y le cuenta, ¿no? Pero no podemos hacer de cuenta de que ese nene o esa nena no está ahí, ¿no? Porque estamos trabajando en una pedagogía del reconocimiento, del cuidado, donde validamos a ese niño o esa niña como sujeto, y no podemos hablar delante de ese nene o esa nena o hablar de su intimidad cuando después le queremos enseñar sobre el cuidado del cuerpo, ¿no? Entonces, este tipo de intervenciones con las familias o con compañeros y compañeras de trabajo son necesarias y muchas veces no nos animamos a hacerlas por esta modalidad vincular que tenemos construida en relación a la autoridad. ¿Cómo le voy a decir a otra docente adelante de los chicos y las chicas que está gritando? ¿No? No la van a respetar más, ¿no? Pero sí tengo que poder decirle, uy, Celes, me parece que está levantando demasiado la voz hoy. Tengo que poder hacer esas intervenciones si quiero promover vínculos saludables y si quiero que los chicos y las chicas nos cuenten cuando les está pasando algo. Porque otra vez, sí, estamos frente a este tipo de situaciones. Yo como adulta estoy parada al lado de Celes, que le está gritando a una sala de 2 y no hago nada, estoy diciéndole a esos chicos y esas chicas que está bien que les griten, ¿no? Pero cuando vemos el video y vemos que una mamá o un papá, digamos, grita a un niño o una niña, registramos re claro que eso es violento, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a desnaturalizar algunas prácticas que tenemos y para eso, como decíamos, tenemos que poder revisar nuestra infancia. También saber que, bueno, para desandar vínculos violentos vamos a trabajar en red, en equipo, pero también que vamos a necesitar un abordaje grupal, institucional, comunitario, y las intervenciones o los acompañamientos que vamos a hacer tienen que ser sostenidos, creativos y situados. También en el próximo encuentro vamos a trabajar un poco más en relación a este tipo de acompañamientos. Y como les decía antes, cuando les traíamos los indicadores, también conocer el desarrollo evolutivo de los chicos y las chicas para no proponer actividades o acercarles propuestas que no sean acordes a sus posibilidades. No esperar, por ejemplo, que en una sala de 2 o de 3, mientras estoy leyendo un cuento, no vuele una mosca y se queden quietitos y calladitos, porque eso no está dentro de las posibilidades ni de los adultos y las adultas, pero menos de un niño o una niña de 2 años, ¿no? Entonces, imponer, ¿no?, este tipo de propuestas que no tienen que ver con el desarrollo evolutivo de los chicos y las chicas, también es habilitar estas formas más, digamos, violentas o adultocéntricas de manejarnos, ¿no? Esperar que los niños y las niñas se manejen como pequeños adultos adultos. Y por último, en relación a nuestra corresponsabilidad, pensar y tener como cabal registro del impacto que tienen nuestros gestos, nuestras miradas y nuestras palabras en la construcción de la subjetividad de los chicos y las chicas, en la construcción de su valoración, en la construcción de sí mismos, en la construcción de su esquema corporal, en la construcción de su autonomía, de su autoestima. O sea, para los chicos y las chicas, los referentes, los docentes, educadores y educadoras, somos personas significativas y los niños y las niñas en la primera infancia y también en la adolescencia están construyendo y empezando a entender y construir quiénes son, ¿no? Y se van haciendo de las cosas que les decimos que son, ¿no? Si un niño y una niña todo el tiempo le digo que es tal cosa, ¿no? Como ese niño o esa niña, para él yo soy otra persona significativa, va incorporando esas cosas que le voy diciendo, ¿no? Somos como un espejo para los chicos y las chicas y van construyendo su personalidad también en función de las miradas, de los gestos, de las propuestas y de las cosas que les vamos devolviendo sobre sí mismos. Entonces, tener siempre presente que somos personas significativas y que todo lo que decimos, ¿no?, tiene impacto en la subjetividad de los chicos y las chicas. Y que digamos que la idea no es dejar heridas en el trayecto de la escolaridad de los chicos y las chicas, sino poder que el espacio de la escuela sea un espacio de reparación social, de reparación de esas heridas sociales, y que en vez de dejar, digamos, de profundizar algunas cicatrices, que ayudemos a repararlas y que podamos dejar huellas en los chicos y las chicas. Ahí, Celes, ¿andás por ahí como para retomar en relación y profundizar la escucha ante situaciones de violencia y abuso?
A ver, Celes, no sé si no te estás pudiendo desmutear vos sola. Ahí voy, ¿eh? ¿Querés levantar la mano? A ver, esperen un segundo porque puse antes, intenté mutear a todas las personas y se ve que... a ver, Celes, ahí si podés. Ahí estoy. Perdón. Y retomo nada, hubo dos mensajes muy violentos en el chat. La verdad es que ahí el chat compartían que es la misma persona. Yo estoy casi segura, porque de hecho vieron que ustedes se inscribieron y no las encontré como con esos nombres, pero ahí alguien dice, Dalila dice, no le den importancia. Yo, si estamos todas y todos de acuerdo, voy por ese canal para decir que no está bueno y que podemos no resultar claras, resultarles aburridas, que no les guste o no estar de acuerdo. Claramente está abierto a que eso pueda suceder, pero no vamos a validar las situaciones de maltrato, porque aparte justo Yani iba como hablando de un montón de estas situaciones, iba siendo casi como, parecía como armada la situación ¿no? De la falta de respeto, de un montón de cuestiones, pero yo acuerdo con Dalila de seguir adelante y si vuelve a aparecer alguno de estos mensajes, desacreditarlo, porque si no siento que se nos va el foco ahí y que no tiene sentido. Bueno, ahora en esta última parte vamos a hablar como de... Ay, gracias por las palabras lindas. En esta última parte vamos a hablar como de la escucha ante situaciones de violencia y de abuso. Y antes de arrancar, aclaro que en el encuentro que viene hablamos bastante de qué nos pasa a nosotras como adultas frente a esta situación de escucha, ¿no? Para poder también dar lugar a los sentimientos y a lo que nos pueda parecer cuando un niño o una niña nos abre una situación de maltrato o de abuso, porque si no también estamos siendo como muy ambiguas en poder alojar a ese niño, pero no poder registrar lo que nos pasa a nosotras frente a esa escucha, ¿no? Entonces, en el encuentro que viene profundizamos más ahí, pero la idea de esta parte es poder pensar en cómo nos paramos frente a una situación de escucha de un niño o de una niña cuando nos abre alguna situación de maltrato o de abuso. Y en esto nos parece como súper interesante pensar, ¿no? En esto algo, tener que confiar en el relato que nos está abriendo ese niño o esa niña. Y este relato puede no ser coherente, le pueden faltar partes, podemos, ¿no? Decir, uy, no está siendo claro, hay algo que no me está cerrando. Eso nos puede pasar. Y por un lado tenemos que pensar primero en lo que mencionaba Yani hace un ratito, que era pensar las situaciones en relación al desarrollo evolutivo de las chicas. Yo no puedo esperar que una nena de 3 años me haga un relato coherente sobre una situación de maltrato, sí, sobre ninguna situación en realidad, ¿no? De coherente, como hablamos de decir, un relato acabado y en el que nos cierre y creamos que está todo muy claro. La realidad es que eso tenemos que poder situarlo en relación a la edad evolutiva de los chicos y de las chicas, y también poder pensar en lo que ese niño o niña le genera abrir esta situación frente a otra persona adulta. Entonces, en este sentido tenemos que no ser incisivas, no hacer preguntas que no consideremos necesarias. Tenemos que poder pensar en qué queremos saber de ese relato. Y lo que queremos saber de ese relato en ese momento es lo que ese niño o esa niña nos pueda contar. Probablemente haya otras instancias en las que podamos continuar hablando y en las que podamos, ¿no?, también abrir esos espacios de diálogo con ese chico o con esa chica, en la que podamos ir armando y construyendo este relato. O también hay que decir que hay situaciones en las que podemos, por ejemplo, escuchar una situación de abuso y en las que no vamos a ser nosotras ni nosotros quienes tengamos que verificar ese relato de ese niño. Probablemente ahí lo que suceda es una intervención administrativa, una intervención judicial en la que haya otros profesionales que alojen a ese niño o esa niña y en la que empiecen a tomar intervención para validar o no el relato de ese niño o esa niña, pero no es nuestra función. Nuestra función como educadores y educadores que acompañamos es
garantizar una escucha empática, una escucha sincera, una escucha como con intencionalidad de poder escuchar, ¿no? Lo que ese niño o esa niña nos está pudiendo contar. Yo algo que siempre digo y en los últimos años cada vez con más certeza es que tenemos que poder registrar este tipo de situaciones y todas, ¿no? Yo soy como fanática a veces del registro, de la sistematización. Y cuando digo sistematización no hablo de nada elaborado ni complicado, pero sí poder dejar escrito lo que este nene o esta nena nos puede contar para que sea lo más fehaciente posible, porque después también hay algo que es real, que nos sucede en el tiempo, que hacemos una interpretación de lo que nos dijo ese chico o esa chica, ¿no? Es decir, bueno, y yo creo que lo que me quiso decir, y entonces yo lo que pienso que no es el hermano y que es una tía, y ahí yo hago toda una interpretación que por ahí en una segunda instancia es válida, ¿no? Con el equipo pensar o armar ese relato, pero tenemos que poder tener el registro de lo que ese niño o esa niña nos pudo decir, para poder no dejarlo de manera asentada en un acta, si es en una institución educativa o en otras herramientas si trabajamos en lugares de educación no formal. Algo que también frente a esta escucha tenemos que tener con mucha claridad es el no emitir juicios de valor sobre esta persona, sobre la persona agresora. Aunque ahí, y lo vemos en el encuentro que viene, a mí me pase de todo cuando escucho el relato de un nene o una nena que me está contando que está sufriendo una situación de maltrato en su casa por parte de su mamá. Y me pueden pasar un montón de situaciones y de enojos y de frustraciones y de sentimientos, pero yo a ese niño o niña no se lo puedo transmitir. Sí tengo que poder transmitir que eso que está sucediendo no está bien. Que ahí la culpa y responsabilidad es de esa persona adulta. Eso sí tenemos, porque si no yo termino validando lo que está haciendo, ¿no? Esa persona adulta, pero no no hacer una emisión de juicio de valor, porque hay algo que sucede, que como veíamos allá al principio de la presentación, quienes generan la mayoría de las veces estas situaciones de maltrato, de abusos, son personas que para ese niño, para esa niña, son significativas, son referentes afectivos. Entonces, si yo a ese nene le digo, mira, esta persona la verdad que se tendría que morir, porque es una mala persona, lo que te hizo es tremendo, niño o esa niña no puede interpretar que eso que yo estoy diciendo es una expresión de deseo que no tiene que ver con que voy a ir a matarlo. Y esto muchas veces puede generar que ese niño o esa niña haga, ¿no? Como cierre, que diga, bueno, yo no digo nada más. Porque de la persona que está diciendo todo eso feo es alguien que yo quiero, es alguien con quien yo tengo un vínculo de amor, ¿no? Y eso pasa, y esta ambigüedad en esos vínculos, pensemos que muchas veces son las personas responsables del cuidado, de la protección, de la satisfacción básica de las necesidades de esos chicos y de esas chicas. Entonces nos parece que en esto sí tenemos que poder ser cuidadosos de no transmitir estos sentimientos que nos pueden aparecer. Algo que también, para ser coherentes, que hacer es poder garantizar la intimidad en el momento en el que nos sentamos a charlar con esta chica. Muchas veces nos pasa que no podemos, porque estamos solas con un grupo y no me puedo correr porque tengo a un grupo entero con el que tengo que hacer una actividad o no hay otra persona que me pueda suplir. Y en ese momento también tenemos que poder abrirle a este niño o a esta niña, ¿te parece que lo podemos hablar después? Y cuando terminamos nos quedamos un ratito. Y en relación a esto, algo que también puede pasar y que tenemos que pensar en cómo abordar, aunque a veces nos cueste, es ¿qué hacemos si ese nene o esa nena abre esta situación frente al resto de compañeros, ¿no? Algo que hacíamos con Yani en uno de los espacios que trabajábamos, que era un espacio comunitario, era que íbamos al inicio de las actividades rondas de novedades. Bueno, en el momento de la ronda de novedades podía pasar que sea, no, fui al cumpleaños de mi tía, no, comí pizza, no, mi mamá hoy a la mañana me dio una cachetada. O me encerró en la pieza porque no quise acomodar los juguetes. Eso también nos pasaba. Y es algo que nos deja a veces como en un lugar, ¿no?, de blanco, decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque también se nos aparece el no exponer a ese niño o esa niña, pero hay algo que sí es real, que fue ese nene o esa nena quien lo abrió en el grupo. Y el resto del grupo también va a estar mirando qué hacemos o qué respondemos, ¿no? A mí me ha pasado
hace muchos años de dejar pasar la situación a veces, decir, bueno, sí, y la otra novedad, ¿no? De a veces no saber cómo abordar. Y ahí hay el resto del grupo y ese nene o esa nena también ahí registra como que validamos esa situación por la que pasó y por la que esa adulta o ese adulto lo hicieron, ¿no? Le dieron una cachetada o hicieron alguna situación violenta. Entonces, ahí tenemos que poder poner en palabras por ahí a veces algo muy corto como eso que pasó no estuvo bien, tu mamá no tenía por qué pegarte, ningún adulto nos tiene por qué pegar, como poder poner en eso y no profundizar y no abrir. Y a veces también nos puede pasar que este nene o esta nena empieza a darnos más detalles y en esa situación sí a veces podemos intervenir diciéndole, bueno, si te parece lo hablamos después, también para no exponer a ese niño o esa niña, a esa familia y poder pensar en que haya una instancia de conversación privada, pero esto es algo que nos puede pasar y que muchas veces pasa que los nenes y las nenas dicen en el momento en el que les sale o en el momento que creen, porque también muchas veces está muy naturalizada ese tipo de violencia. Esto que les decía antes, ¿no? De desculpabilizar, tenemos que poder marcar con mucho énfasis que ahí la responsabilidad es de la persona adulta, no de ese niño o esa niña, ¿no? Y a veces también tenemos que poder como tener cuidado en las preguntas que hacemos, porque algo que tenemos muchas veces, ¿no? Que nos sales y qué estabas haciendo, ¿no? Hay una pregunta que tenemos a veces muy, bueno, ¿y vos qué hiciste? Y en esto también hay un validar de que eso que pasó es porque ese nene o esa nena hizo algo que generó esa consecuencia. También tenemos que poder dar la seguridad, aunque no la tengamos, y en el encuentro que viene vamos a conversar sobre esto, ¿no? El poder darle la seguridad, aunque no la tengamos. Probablemente cuando un nene o una nena nos abre una situación de violencia, a nosotras lo que se nos aparece son un montón de interrogantes de pensar qué hago, con quién lo hablo, perdón que estoy luchando con un mosquito, qué hago, con quién lo hablo, qué le voy a decir, qué tengo que hacer, a quién le tengo que informar, tengo que dar intervención, no tengo un montón de interrogantes que se nos pueden abrir, pero frente a ese chico o esa chica lo que tenemos que dar es seguridad. Después pensar con el resto del equipo, ¿no? Con quienes trabajamos, cómo podemos encauzar esa situación o cuál es la mejor intervención o estrategia que podemos implementar, pero en ese momento tenemos que poder darles seguridad. Y en esto de dar seguridad es no prometer, por ejemplo, que vamos a guardar ese secreto, que es algo que muchas veces pasa cuando los chicos y las chicas nos cuentan una situación violenta, decir, te voy a contar algo, pero prometeme que no se lo vas a decir a nadie. Y yo ahí sé que no puedo cumplir esa promesa, pero sí podemos decir que no se lo podemos prometer porque vamos a buscar a alguien más que nos pueda ayudar a aliviarlo, a pensar qué podemos hacer. No sé, si yo sé que yo trabajo mi dupla de equipo, Yani, puedo ponerle en palabras, lo voy a hablar con Yani porque ella de esto entiende más y nos puede ayudar a pensar y me puede ayudar a pensar qué hacer, cómo podemos seguir, qué podemos hacer para que vos estés mejor. Pero tener mucho cuidado con lo que decimos en ese momento, porque probablemente haya mucha tensión en ese niño y en nuestras respuestas, ¿no? Y también si en algún momento nos puede pasar que decimos algo porque nos desborda la situación y después creemos que no está, bueno, si yo en ese momento le dije, sí, dale, dale, yo no le digo nada a nadie, contame, que nos puede pasar como adultos también, después tengo que pensar, ¿no? En cómo acá Yael pone en esto de no guardar el secreto porque después estamos generando una situación de traición, tal cual, Yael, es eso. Si no yo a ese niño o a esa niña, estoy generando una situación en la que va a volver a sentir esa persona adulta volvió a defraudarme. Entonces, si me pasó que en el momento le dije, sí, dale, no digo nada, contame, que nos puede pasar, tenemos que después buscar la forma de conversar con ese neno, con esa nena, y decir, ¿te acordás? Y poner en palabras. Porque también en esto de que las personas adultas también nos equivocamos, hay que poder empezar a hacer el ejercicio con los chicos y con las chicas, ¿no? Entonces ahí, si nos pasa eso, poder desandarnos y decir, pero yo se lo tengo que poder decir a Yani, ¿no? Y en esto de que ahí también Nancy dice que no podemos guardar secretos porque no somos amigos y porque también este secreto tenemos una responsabilidad y porque también este secreto le está generando a él o a ella un dolor, un padecimiento, y eso también lo podemos poner en palabras. En el tercer encuentro hablamos bastante sobre secretos, ¿no? Y cómo trabajar ahí con las infancias sobre todo y el tema de los secretos y del consentimiento y de qué contamos y del qué no. También poder
decirle que vamos a ir contando cuál va a ser el camino que vamos siguiendo. Y en esto no quiere decir acordar la estrategia, no que la estrategia la vamos a definir con este chico o con esta chica, ¿no? Pero sí poder ir contándole lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Es decir, bueno, si vamos a citar a la familia, poder contarle, ir ahí como haciendo un trayecto en el que ese niño o esa niña vaya encontrando algo de calma. Porque si no, si yo no le transmito nada de eso, probablemente ese chico o esa chica se quede con una fantasía de no saber qué está pasando. Y ahí también se arman fantasías que los chicos y las chicas a veces escuchan por fuera, ¿no? En esto de le van a sacar a los chicos, de un montón de cuestiones que están circulando y que ese niño o esa niña puede empezar ahí a armar una fantasía de lo que va a suceder, que tenemos que poder darle certezas. Las certezas que vamos teniendo y que vamos a ir encontrando. Y también en esa situación, si se nos aparece, por ejemplo, el temor al encuentro con la familia, podemos trabajar muchas veces sobre qué les da temor, de qué les genera temor de ese encuentro con la familia, que es algo que con Chani lo hemos hecho un montón de veces, ¿no? Decir, bueno, ¿qué te da miedo que citemos a tu familia? ¿Por qué? ¿Qué te imaginas que va a pasar? Poder empezar a trabajar algunos de estos temores, pero sí ahí tenemos que poder tener la responsabilidad de que ese niño o esa niña acudió a nosotras buscando algo de alivio, ¿no? Buscando otra persona adulta que pueda generar algo de alivio. Ahí sí tenemos que poder asumir esa responsabilidad de manera cuidadosa y amorosa. Y en esto de también que les decía antes, ¿no? Del no alarmarse, aunque nos alarmemos, aunque haya situaciones que nos narren y nos espanten, tenemos que poder transmitir como tranquilidad y poder contener. Nosotras en ese momento tenemos la responsabilidad de ser adultas que podamos contener a este niño o a esta niña y que pueda sentir algo de alivio. Y siempre algo de lo que hacemos con Chani y que lo tenemos muy incorporado en nuestra práctica es poder agradecer el que lo haya compartido, ¿no? El poder ponerlo en palabras, de que se haya animado, de que nos haya elegido para poder abrir esa situación. Esto también, porque probablemente ese niño o esa niña le costó un montón abrirla o venía transitándola y venía también no con mucho temor de qué iba a pasar cuando abra esa situación. Y hay situaciones que son, no por poner como un rango, ¿no? Pero hay situaciones que son menores y que podemos pensar en un acompañamiento y que entendemos que pueden formar parte de los patrones culturales con las que esas familias han crecido y tienen muy incorporada y naturalizado. Pero también hay situaciones con las que nos van a abrir que son de mucha violencia, de situaciones de abuso sexual, y que ahí también tenemos que poder como hacer el ejercicio de remarcar la importancia de que se hayan animado, porque de verdad es fundamental que los chicos y las chicas puedan abrir, puedan contar y puedan hacer eso porque hay un vínculo de confianza a construir, porque nos registran, ¿no? Porque nos registran como referentes de confianza, y eso porque fuimos haciendo un caminito en el que lo fuimos construyendo. Y ahí en el chat iba leyendo algunas cosas que quería retomar. Claramente que hay que hablar con claridad y también no subestimar, porque los chicos y las chicas entienden, y también porque tenemos esa responsabilidad, y porque si queremos ser coherentes con tratarlos y tratarlas como sujetos de derecho, parte de eso tiene que ver con poder incluirlos y que sean protagonistas también de su propia vida, ¿no? Y antes había leído por arriba uno que hablaba de si siempre, ¿no? De los relatos de los chicos y de las chicas, si siempre son reales. La realidad es que cuando un niño o cuando una niña abre una situación de violencia, algo está pasando. El signo de alarma se tiene que prender. A veces los niños y las niñas ponen la situación de violencia en otra persona, eso también pasa. Eso puede pasar un montón de veces, que yo en vez de decir que es mi mamá, digo que es mi hermanita, en vez de decir que puedo poner en otra persona. Pero también, si una niña o un niño abre una situación de violencia que no está transitando, nos tiene que generar muchísima alarma. Tenemos que poder alojar y pensar en cómo acompañar. La realidad es eso, que un niño o una niña ponga en palabras una situación de violencia que no está sucediendo, es alarmante también, ¿no? Nos tiene que generar ahí la alarma para pensar en cómo acompañar, porque hay una situación para acompañar.
Y bueno, ahora para ir cerrando y dar lugar ahí para algunas preguntas, les queríamos compartir una frase de Gustavo Gauna en un libro que se llama Escuchar las infancias, alojar singularidades y restituir derechos en tiempos de arrasamientos subjetivos. Es un libro que habla todo sobre el arte de escuchar a los niños y las niñas, es bastante interesante. Y Gustavo Gauna dice así: en el niño que sufre, algo se ha ido. Si al estar atento puedes ayudar a que su malestar presente dialogue con su alegría ausente, habrás experimentado lo bello en el vínculo humano y transformado el acto de escuchar en arte. Es este libro, es súper recomendable. Otro libro que recomendamos un montón es el de Karina Kaplan, La afectividad en la escuela. Igual el próximo encuentro les vamos a estar recomendando literatura. Ese es como muy bastante clave para pensar desde la pedagogía del cuidado y el reconocimiento. Bueno, ahí abajo está nuestro mail. Decirles que nos volvemos a encontrar el martes que viene en el mismo link de Zoom. Y antes quería ahí abrir a las preguntas, pero retomar, había un comentario en relación a los indicadores, decían, como bueno, yo veo indicadores en un niño o una niña y la familia niega lo que está pasando. Algo a veces que no se hace cuando aparece algún indicador es que no hablamos con ese nene o esa nena, ¿no? Como si vemos ciertos indicadores, podemos acercarnos a un niño y una niña y decirle, estuve viendo tales cosas, estoy preocupada por lo que te está pasando, tenés ganas de contarme algo que estés sintiendo, si no me lo querés contar ahora, yo estoy disponible para escucharte cuando tengas ganas, ¿no? Como a veces en esto de no tener tan presentes a los chicos y las chicas como protagonistas en sus vidas, bueno, nos pasan estas cosas como de no acercarnos a hablar directamente con ese niño y esa niña, y a veces también no lo hacemos por miedo a las cosas que nos pueda devolver. Pero bueno, cerrar eso en relación al comentario que hacían en el chat. Bueno, ya son y 33, pero bueno, queríamos dejar ahí un lugarcito por si tenían ganas de compartir algo, de hacer alguna pregunta. Y bueno, y si no, nos volvemos a encontrar el martes que viene en el mismo link de Zoom. De todos modos, se los vamos a volver a compartir por las dudas. Sí, y algo que también ahí veía en el chat antes, Yani, en el último encuentro pasamos un formulario para que completen nombre, apellido, y ahí hacemos la certificación quien tenga ganas, y también enviamos la guía de actuación esta que mostraba antes Yani, y todas las grabaciones de los encuentros por si se han perdido alguna o por si les dan ganas de volverla a ver. Ahí Darío levantó la mano, ¿puede ser? O no sé también si fue sin querer. No puede hablar, Darío. Bien. Ah, ok. Bueno, a ver ahí si decía algo Darío. Bueno, no lo estoy leyendo en el chat. Bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas hasta esta hora. Nos volvemos a encontrar el martes que viene y en el transcurso de esta semana les vamos a mandar a todas las personas inscritas la grabación de este encuentro por si alguien se lo perdió o arrancó más tarde. Sam, perdón, no pueden desbloquearse por el micrófono. Ahí está. Gracias. No entendía, decía como, qué raro que está bien, no pueden desbloquearse por el micrófono. Se ve que algo encontré la posibilidad de hacer eso y ahora tengo que ver si encuentro la posibilidad de desmutear. Ahí está, gracias. No entendía, era como, qué raro, todos, como nadie se desmuteaba. A ver si lo encuentro. Si no, quieren ir intentando mientras por el... Yo igual puedo desmutear uno por uno. Si no sé quién quiere hablar, ahí lo busco y si no, desmuteo. Darío quiere hablar, Sam. Ok, a ver. Darío, a ver si está así, Darío. Darío. Ahí está, muchas gracias. Ahí va. Buenas noches para todos. Hola, buenas noches, Darío. Sí, era si podían volver a poner la última placa después de la cita de Gauna, que justo en ese momento estaba ahí mirando el chat y no la pude ver en detalle. Dale. Gracias.
A ver, ahí va, no sé si es imagino, la del mail. Había una, creo que hablaban de unos libros, me parece. Ah, Entre la de Gauna y esta última, creo. sí, pero yo los mostré, ahí mira, te los comparto. Uno es La afectividad en la escuela, de Karina Kaplan. Es un Ah, libro ok. muy sencillo de leer, que habla básicamente sobre cómo reconocer y validar a los chicos y las chicas. Es como toda una conceptualización desde la pedagogía del cuidado. Es re fácil de leer, te llena de esperanza. Es un buen texto para leer en el inicio del ciclo lectivo. Y el otro es Escuchar a las infancias, que también es muy interesante. Y ya que estamos acá y lo tengo a mano, no sé si conocen este libro, Tan mal si salimos, de Sofía Lewicki, que un poco lo que hacen esto de revisar nuestra crianza, nuestra educación, trae un montón de microviolencias que tenemos como muy incorporadas, desde los vínculos a veces que imponemos de una hermanita mayor hacia un hermanito que acaba de nacer, ¿no? Como les decimos, ay, pero vos sos más grande y lo vas a cuidar y le vas a enseñar tales cosas, ¿no? Como empezar a desnaturalizar esas mini violencias que tenemos muy incorporadas. Sofía Lewicki también está en redes sociales y creo que ya es Soy mamá y psicóloga, la pueden buscar. Este libro también es muy sencillo porque no está escrito para profesionales, está escrito para personas adultas. Es muy interesante. Sí, y el de la afectividad en la escuela también. Para mí es un libro que debería ser de lectura obligatoria en las escuelas. La verdad que es muy sencillo y aporta mucha esperanza y también, como me parece, hace una reflexión muy fuerte sobre nuestro rol ahí en las infancias. Sí, y ella habla mucho en relación a la reparación de las heridas sociales en las instituciones educativas, ¿no? Y como, bueno, cuando hay una herida, ¿qué es lo que sí podemos hacer como educadores y educadoras, ¿no? Entonces plantea como todos esos horizontes más esperanzadores, que, bueno, que llenan ahí como de energía, de creatividad, es muy interesante. Bueno, yo creo que ya configuré para que se puedan desmutear, no sé si alguien tiene... Escuchar a las infancias es de Miguel Ángel Toyo, que es el compilador, es de Noveduc. Pero todos estos libros los tenemos en una placa en el encuentro siguiente. Les podemos, incluso si quieren, les podemos compartir ya por mail esa placa con las recomendaciones, ¿no? Ya los Sí. los mandamos por mail. Genial, hacemos eso, les mandamos por mail y bueno, los esperamos, las esperamos. Y vuelvo a compartir, Jan, la página, que hay un montón de recursos también disponibles, que están los videos que compartimos y hay otro montón de recursos también que es interesante, que aporta ahí. Bueno, les deseamos entonces las buenas noches y gracias por haber estado de ese lado. Muchas gracias. Nos vemos el martes. Chau, chau.